Entonces podemos tener enfermedades que afectan los dientes o las encías, que son las estructuras de soporte, enfermedades de la mucosa oral, que ahí le vamos a poner un poquito más de énfasis, enfermedades de las glándulas salivales y enfermedades que afectan la mandíbula. Anatomía, ustedes ya lo conocen, histología pues también ya están bastante avanzados, entonces vamos a ir hablando un poquito de estos. Si me voy rápido y alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano, si sé la respuesta se los contestaré. Entonces, estas las conocen, yo creo ustedes más o menos, son caries dentales, son consecuencia de la desmineralización. Generalmente hay bacterias, principalmente Streptococcus mutans, que aprovechan los azúcares que quedan en la boca y entonces los fermenta y se produce ácido y ese ácido va a ir desmineralizando el diente. Cuando vimos histología, no sé si se acuerdan, habíamos dicho que hay un compuesto que hace más resistente el esmalte al ácido. ¿Cuál era? Hidroxiapatita. Flúor. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de las pastas dentales llevan flúor, para poder hacer un poco más resistentes a la acidez los dientes. ¿Sí? Bueno, tiene diferentes desenlaces. Una caries dental generalmente van afectando el esmalte, posteriormente la dentina, y se puede ir hasta la pulpa del diente y pues terminaría el paciente con un dolor y pérdida de la pieza dental si es que dejamos que avance esto, o incluso la muerte en algunos casos. Entonces puede ser bastante grave una caries dental si no se presta atención. Otra enfermedad que podemos tener también, realmente las tres que tenemos aquí son por mala higiene, es la gingivitis. La diferencia en este es que es una inflamación de la mucosa escamosa que recubre y que rodea los dientes. Igual, asociado a una mala higiene, en pacientes que generalmente no acostumbran usar cepillo de dientes, brillo dental, se va formando una placa. Esa placa son colonias de bacterias que se van quedando ahí. Acuérdense que las bacterias producen una biopelícula que les ayuda a adherirse a las superficies. Y entonces, no sé si han visto videos de limpieza de placa dental, que se utiliza agüita o ultrasonido, una frecuencia de ultrasonido, y se destruye y caen pedazos que pareciera que eran del diente, pero realmente es basura. Lo que va a tener el paciente pues es una inflamación que causa dolor y sensibilidad en los dientes generalmente, pero vamos a ver la mayoría de las veces una complicación de esto podría ser la evolución a una periodontitis, donde ya el proceso inflamatorio va afectando lo que son las estructuras que sostienen al diente y entonces se van perdiendo. No sé si se fijan, ahí se puede ver un poquito las raíces de los dientes. Esto al final va a llevar a la pérdida de los dientes o a la caída de los dientes, y aquí se agregan algunas otras bacterias, como puede ser Aquilomicetos, Porfiromonas o Tragoteras. No voy a meter más allá de eso, más que sepan que existen. Y a final de cuentas, con una buena higiene, lávense los dientes 2 veces al día, ni siquiera 3, no sé si tercero, utilicen hilo dental. Y ya con eso. Algo muy importante, si prestan atención, todo está asociado a la ingesta de azúcares. Entonces también es otro punto. Lo que vamos a ver de quistes y tumores odontogénicos lo ven más frecuentemente el dentista. Es raro que les vaya a tocar a ustedes consultar a un paciente con un tumor o un quiste, pero por si les llega a tocar, refiéranlo al dentista. Entonces tenemos lo que son quistes odontogénicos. Hay una gran cantidad de diferentes quistes odontogénicos, casi siempre tienen diferentes nombres dependiendo de la ubicación y estructuras que están asociadas a ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de los principales, que sería el quiste dentígero. Ocurre cuando una pieza dental no ha salido, se puede llegar a formar una corona de epitelio alrededor del quiste. Vamos a señalarlo aquí, disculpen que me siento, pero no sirve el apuntador, pasa en la manera. Entonces aquí tenemos el quiste dentígero. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es un diente que no ha logrado hacer erupción, salir, y entonces se va formando alrededor de lo que sería una capa de epitelio, que es propiamente un quiste. Y
este puede ir creciendo poco a poco. No sé si tengo una imagen. Otro tipo de quiste que tenemos son los queratoquistes odontogénicos. La principal diferencia es que estos generalmente se presentan en la parte posterior de la mandíbula, no están asociados a una estructura dental como tal, y entonces los podríamos ver como esto. Si se fijan, aquí está el ángulo de la mandíbula y aquí está la formación del quiste. Entonces, les digo, básicamente esto lo van a ver más los dentistas porque ellos son los que toman la radiografía y la mayoría de las veces son muy afinados en este tipo de animales. También otro quiste odontogénico que se pudiera llegar a presentar son los quistes periapicales, o que también los llamamos quistes radiculares. El punto importante con los quistes radiculares es que están asociados frecuentemente a caries dental. Entonces tenemos la caries dental con la proliferación de bacterias, la destrucción del esmalte, de la dentina, la entrada de las bacterias a la pulpa y se van hasta la raíz, se empiezan a proliferar y se forman quistes. Y eso sería un quiste radicular. Creo que ese sí tengo una imagen. Aquí está un quiste radicular. Entonces tenemos este paciente que tuvo una caries dental y si se fijan, asociado a la raíz, ahí está la formación del quiste. Más que nada sepan que existen, como les digo, muy raro, a menos que se cambie el odonto. Todavía están a tiempo. Lo podrían llegar a ver. Otro tipo de tumores son los tumores odontogénicos. Hay una gran cantidad también de estos tumores, pero vamos a hablar de los dos principales. Uno es el ameloblastoma, que se origina, o que la célula de origen son los ameloblastos. No sé si se acuerdan de ellos. ¿Qué producen los ameloblastos? El esmalte. Sí, bien. Entonces los ameloblastomas se originan de los ameloblastos. Aquí tenemos una imagen embriológica de lo que es la formación del diente. Generalmente se forma como una capita quística de pequeño alrededor y esto va a ir donde está la P, ahí va a estar el origen del diente. Ahí tenemos los odontoblastos, los ameloblastos y todo lo que va formando la estructura dental. Y esto poco a poco se va formando el diente y luego va a ser ilusionizado. Entonces, los ameloblastos son los que están marcados ahí con la letra A. No sé si los alcanzan a ver. Son todos estos. Esta es una estructura normal del diente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los ameloblastos, luego tenemos el esmalte, luego la dentina y luego los odontoblastos. Si se fijan, la forma del ameloblasto es muy parecida a la que tienen las células tumorales del ameloblastoma. Hacen una palizada. Entonces, histológicamente se caracterizan por tener células en palizada y en el centro, generalmente las células son un poquito más estrelladas. Pasamos al siguiente, que es el odontoma. Este es el tipo más común del tumor odontogénico. Y su principal característica es que produce mucho esmalte y mucha dentina. Entonces, una diferencia radiográfica entre un tumor u otro es que el ameloblastoma es un tumor más blando. Cuando se le hace la radiografía, si se fija, no se ve una gran masa generalmente. Lo otro es que puede tener áreas quísticas. Y el odontoblasto se ve una masa más radiopaca. No sé si la alcanzan a ver. El odontoma. Estos dos tumores, si se hace una resección amplia, el paciente ya está curado, entonces no tiene mayor significancia. Hay algunos otros tumores malignos muy agresivos, pero son bastante raros, entonces no vale la pena que nos los aprendamos. Y pasamos a patologías que va a ser más frecuente que ustedes van a ver. Ahora sí ya esto es como que ya más de nuestra área. Una de ellas son las úlceras aftosas. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ha tenido por lo menos una vez en la vida una úlcera aftosa, diferente a las de herpes, que también es bastante frecuente. Son más frecuentes en las primeras 2 décadas de la vida, generalmente son dolorosas, pueden ser recurrentes. Y si son pacientes un poquito más grandes que ya pasaron de la segunda década de la vida, también nos podríamos asociar a diferentes enfermedades. Entonces, si se presenta pues, en un niño o alguien pequeño, pues no hay tanto problema. Si es una sola vez, si se curan solas. Pero si es un paciente que recurrentemente estamos consultando y vemos en los
condición física que tiene úlceras, podemos pensar en diferentes enfermedades autoinmunes, entre ellas enfermedades inflamatorias intestinales, principalmente enfermedad de Crohn, que vamos a ver más adelante. Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Behçet, también puede presentarse así con úlceras aftosas, o inclusive enfermedad celíaca. Con la enfermedad celíaca generalmente las úlceras aftosas van a coincidir con la ingesta de harinas de trigo o la ingesta de gluten, para ser más específicos. Entonces a veces es bueno, si el paciente se está quejando por la úlcera, preguntarle si ha comido recientemente o si es alérgico a algo, y tal vez sea la causa. Pueden ser solitarias o múltiples, generalmente son poco profundas, tienen una base hiperémica, o sea, vamos a ver, si se fijan tienen un halo hiperémico, ¿sí? Pero generalmente son limpias o pueden tener un exudado muy largo. Y generalmente se resuelven solas. La mayoría, dice el libro, 7 a 10 días, pero a veces inclusive en 2 o 3 días ya está curado el paciente. Entonces, pondríamos más atención en un paciente que tiene constantemente la presencia de estas úlceras. Otra enfermedad bastante frecuente son las infecciones por herpes, o que también les llaman fuegos labiales. Son de transmisión por contacto. Entonces, si ustedes tienen un novio o novia que tiene herpes labial y se besan, pues entonces se va a transmitir. Hay dos tipos de virus de herpes simple que causan esta enfermedad. Uno es el HSV1 o herpes simple 1. Este tipo es el que generalmente se asocia a infecciones de herpes labial, y el otro, que es HSV2, está más asociado a herpes genital. Sin embargo, actualmente se ha encontrado HSV2 en herpes labial. Entonces ahorita ya no es tanto una ley como antes. Es muy frecuente en niños, generalmente que van al kinder o unidades de cuidado y ya traen esto, y como los niños tocan todo y se meten toda la boca, pues entonces hay mucha transmisión entre ellos. Generalmente lo vamos a ver como una enfermedad herpética localizada. No sé si alguien ha tenido, pero una característica clínica es que son demasiado dolorosas, por eso también le llaman fuego labial, arden, huelen. Otra característica que tienen es que se va a mantener latente. ¿Qué quiere decir eso? El paciente presenta su fuego labial, pasan unos días, se controla, se recupera, desaparece, y luego en algún otro momento, por ejemplo, llega la semana de exámenes, empieza a desvelar, está estresado y vuelve a aparecer, luego ya mejora, empieza a curar mejor y desaparece, y así lo va a tener de manera recurrente. Generalmente cuando baja la inmunidad del paciente es cuando brota la enfermedad. Entonces, algunos factores contribuyentes pueden ser traumatismo, alergias, exposición a la radiación solar, temperaturas extremas, infecciones de vías respiratorias, embarazo, menstruación o inmunosupresión. Así como puede aparecer alrededor de la boca, también puede aparecer dentro de la boca y pues daría molestias para la paciente. Y lo que vamos a ver son las mismas características de cualquier otra infección por virus de herpes, que son inclusiones nucleares que pueden ser de Pauli A o Pauli B, que las vemos principalmente como bolsas de canicas. No sé si se fijan, este es un queratinocito que está infectado y entonces está multinucleado y los núcleos están como en vidrio despolido. Siempre que uno ve esa imagen es infección por herpes. ¿Qué virus de herpes? ¿Quién sabe? Pero es infección por virus de herpes, ¿sí? O sea, ¿qué tipo? No voy a poder especificar, pero característicamente casi todos los virus de herpes causan esos cambios, que les llamamos, no sé si se acuerdan, cambios citopáticos. Se les puede presentar en algún examen de especialidad o para entrar a la especialidad, sobre todo en Estados Unidos les gusta poner imágenes. Entonces, imágenes en bolsa de canicas con núcleos de vidrio descubierto, infección por herpes. No hay pierde con eso. Otra enfermedad de la boca que frecuentemente van a ver es la candidiasis oral, que también se le conoce como mugue, aunque generalmente al mugue le llamamos cuando está así, que también le llaman algodoncillo. No sé si les ha tocado ver. Este está causado por Candida albicans principalmente. Ojo aquí, Candida albicans es un hongo que generalmente tenemos en nuestro cuerpo, puede estar en la boca normalmente y no hay problema. El problema es cuando hay un sobrecrecimiento, ¿sí?
Entonces forma parte de una flora bacteriana, pero cuando pasa algo en el sistema inmune del paciente, esta cándida puede proliferar y entonces darnos enfermedad. Factores predisponentes, entonces, es la inmunosupresión uno de los principales. ¿Sí? Cambios en la composición de la flora bacteriana de la boca o el uso de antibióticos de amplio espectro. Normalmente las bacterias de la cavidad oral, así como de todo el cuerpo, mantienen una homeostasis, un equilibrio entre proliferación de bacterias y hongos. Cuando el paciente usa antibióticos puede matar todas las bacterias, inclusive las buenas, y entonces Cándida, digamos que tiene todo el espacio libre para reproducirse y crecer ahí. Tenemos tres formas clínicas, todas se van a ver igual bajo el microscopio, vamos a ver hifas de Cándida, pero las formas clínicas tenemos la pseudomembranosa, frecuente en niños, parece como que hubieran tomado leche y se les hubiera quedado en la lengua, que le llaman algodoncillo. Estas placas blanquecinas se pueden desprender, son dolorosas. De hecho, los bebés generalmente están llorando bastante y se sienten muy irritados. También tenemos la eritematosa, no sé si alcanzan a ver ahí algo raro en el paladar del paciente. Entonces, la eritematosa pues, se va a manifestar por placas eritematosas, o sea, rojas, que se presentan en el paciente. ¿Sí? Ahí es donde entra lo de introducción alergénica, hay que ser muy observadores de los pacientes. No nomás es bronca, muy bien, ya. Tenemos que dedicar un poquito de atención a lo que vemos. Y tenemos la candidiasis hiperplásica. Ahí lo podemos ver en el dorso de la lengua de los pacientes. Puede ser como un nódulo que se ve como una excrescencia o todavía más feo como el paciente que tiene abajo. Uno de los problemas es que si este paciente tuviera VIH en etapas avanzadas, esto se podría diseminar a todo el cuerpo y podríamos tener candidiasis esofágica, gástrica, intestinal o en algún otro sitio. Entonces, bueno, principalmente en pacientes inmunocomprometidos hay riesgo de diseminación, aunque en la actualidad es muy raro porque ya la mayoría de los pacientes están muy bien controlados. Pero en países tercermundistas pues todavía los hay a veces. ¿Hasta aquí alguna duda? No son contagiosos. O sea, todos ustedes aquí tienen cándida, vamos a decir. No pasa nada, pero no sé, nos da cáncer, VIH o nos desvelamos demasiado porque estamos muy estresados y entonces va a proliferar, pero no se va a transmitir, o sea, ya lo tienes. ¿De qué depende de que se presente la enfermedad? De tu estado inmunológico principalmente. Con las altas es igual. La que sí es el herpes, esa sí es contagiosa. Y vamos a pasar a una parte todavía más importante, que son las lesiones proliferativas y neoplásicas en la cavidad oral. No sé si tienen idea de algunas enfermedades que sean tumores de la cavidad oral. Cáncer, pues. Vamos a hablar primero de las benignas. Una lesión muy frecuente que vamos a ver son los fibromas. Son masas de tejido fibroso, como su nombre lo dice, que se presentan generalmente como algo reactivo secundario a un traumatismo continuo. Entonces, ¿qué tipo de traumatismo continuo pudiéramos llegar a tener en la boca? Morderse. ¿Sí? Entonces, ¿dónde esperaría yo que aparezca un fibroma generalmente? En la línea de la mordida. ¿Sí? O sea, donde coinciden los dientes al cerrar la boca. ¿Sí? Entonces, si nosotros llega el paciente y se queja de alguna bolita que está teniendo en la boca, exploramos, está por donde va la línea de la mordida, lo más probable es que tengamos un paciente que tiene un fibroma. Se curan haciendo una cirugía, o sea, por medio de una incisión, quitarlo, y sí o sí lo tienen que mandar al laboratorio para análisis y confirmación de que es un fibroma, porque hay otras patologías que vamos a ver que también podrían saber. Pero es pregunta de examen, paciente, no sé, masculino o femenino, a veces que tiene una mordida, que le llaman mordida chueca, ¿sí? Y que tiene mordidas de repetición y que se presenta una bolita a lo largo de la línea de la mordida. Lo más probable es que sea un fibroma. Otra tumoración que puede presentarse son los granulomas piógenos. Estos generalmente también son secundarios a un traumatismo repetido. Bueno, esta es la imagen histológica del fibroma. Vemos hiperplasia del epitelio.
y luego proliferación de tejido fibroso en la parte central de la cianosis. No tiene mucho chiste. Este es un granuloma piógeno. Los granulomas piógenos ya los hemos visto, son proliferaciones vasculares, ¿sí? Que también les podríamos llamar hemangiomas nodulares capilares. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. En la boca generalmente se producen por traumatismos y hay algunas condiciones curiosas donde también se llegan a presentar, como es el embarazo. Muchas pacientes embarazadas, por el simple hecho de estar embarazadas, puede llegar a padecer el granuloma piógeno. Y de hecho, pues es un tumor del embarazo, es benigno, la resección es curativa. Generalmente se van a ver de color rojo o violáceo o púrpura, y es a consecuencia de la gran proliferación de canales vasculares, o sea, de vasos sanguíneos que hay en su interior. Como tiene mucha sangre ese tipo de tumor, pues se va a ver todo. En algunas ocasiones puede llegar a crecer o aumentar de tamaño, y eso a veces puede preocupar al paciente o incluso al médico de que pudiera llegar a ser algo maligno, pero generalmente no hay mayor problema. Si no se quitan, lo más probable que puede llegar a pasar es que esos vasos empiezan a involucionar, o sea, se hacen chiquitos, y toda esa área donde había proliferación de vasos sanguíneos se reemplaza por tejido fibroso, y entonces de ser una tumoración plana se vuelve una tumoración firme, pero no se hacen malignos, ¿sí? Se mantienen benignos todavía. ¿Qué más podemos decir de los demás? No sé si tienen duda con estos dos. ¿Vamos bien? No, de hecho los granulomas piógenos se pueden presentar en otras partes del cuerpo, pero ahorita estamos hablando solamente de cavidad oral, entonces por eso se los pongo. También se podría presentar en algunas otras áreas, y aquí nos faltó mencionar el mucosema, que es otra tumoración que aparece generalmente en la cavidad oral, frecuente en niños. Y pasamos a lesiones preneoplásicas y neoplásicas, las que más atención les deberíamos dedicar. Cuando ustedes exploran la cavidad oral de un paciente, sobre todo si el paciente ya tiene más de 40 años, hay que prestar atención a cambios en la coloración de la cavidad oral, ya sea en el paladar, en los cachetes, o en la lengua, o en la base de la lengua, o en la porción ventral de la lengua. Entonces, tenemos que explorar todo. Sobre todo, más atención a pacientes que tienen antecedentes de alcoholismo o tabaquismo. Entonces, hay dos condiciones clínicas que les llamamos a la primera leucoplaquia, que son placas blanquecinas, que no están asociadas a infección por cándida. Entonces, es diferente esa placa que se está viendo en la imagen. Vamos a señalarlo un poco. Esa placa que está aquí es diferente a una infección por cándida, pero es diagnóstico diferencial de cándida. Entonces, si yo veo a un paciente y trae una placa blanquecina, lo que puedo decir es que el paciente tiene leucoplaquia. Y hay varios diagnósticos que pueden entrar como causa de leucoplaquia. Un diagnóstico diferencial es candidiasis, pero otro son displasias o cáncer. Entonces tenemos que poner mucha atención en estos pacientes. Si no me queda 100% claro que sea cándida, pues entonces probablemente sea otra cosa. Si sabemos que ya, o si ya le podemos nombrar candidiasis, pues entonces ya no le vamos a poner en la historia clínica leucoplaquia. Le tenemos que poner candidiasis, ¿sí? También no se vayan a confundir en esa parte. Un porcentaje de ellas, que va del 5 al 25%, son displasias que más adelante pueden progresar a un cáncer oral. Entonces, una cosa muy importante es que si confirmamos que esto no es una candidiasis, no es una lesión, tenemos que tomarle biopsia sí o sí a este tipo de lesiones. Si ustedes no saben tomar biopsia, pues mándenlo con el dentista. Ellos son muy buenos para tomar biopsias también. De hecho, ellos diagnostican mucho este tipo de lesiones. Otra condición clínica es la eritroplaquia. Como su nombre lo dice, es una placa, pero es eritematosa, es roja. ¿Sí? Y entonces, estas también pueden estar asociadas a candidiasis, porque ya habíamos dicho que hay una variedad clínica de candidiasis que es eritematosa. Pero podría ser una displasia también. Entonces tenemos que ponerle atención a estos también.
Esto, una eritroplaquia tiene mayor riesgo de transformación a una neoplasia maligna que una leucoplaquia. Entonces todavía nos debería de preocupar más. Factores clínicos asociados a estas condiciones, una de las principales es el uso del tabaco. Entonces, si yo tengo la antecedente de que mi paciente fuma, no está de más checarle la cavidad oral, sobre todo si tiene antecedente de tabaquismo crónico o si mastica tabaco o tiene algo de uso del tabaco, ¿sí? Otro factor de riesgo para el desarrollo de estas neoplasias es el alcoholismo, porque el alcohol es otro factor que puede provocar la aparición de estos problemas. Y entonces, si yo tengo un paciente que tiene antecedente alcohólico, pues también debería de buscar de manera intencional a esto. Otros pacientes que también tienen riesgo, aunque es muchísimo más bajo, son pacientes que tienen una mala higiene oral. Porque al tener mala higiene oral hay un estado inflamatorio crónico en la boca y eso también puede disponer para lesiones displásicas. Aunque si les preguntan aquí cuál es la principal causa, tabaquismo, como en toda la vida.